Buenas noches, viajero de los sueños. Acomódate. Cierra los ojos. Imagina el murmullo del Tíber mientras la ciudad eterna duerme bajo un cielo sin nubes. Aquí, donde los mármoles hablan y las sombras aún conservan secretos antiguos, empieza nuestro viaje. Hoy invocaremos el alma de un hombre que fue más que general, más que político, más que amante. Fue historia viva, tragedia y eternidad. Escucharás cómo Roma lo formó, cómo él transformó a Roma y cómo su sombra aún toca nuestras ideas de poder, destino y traición. Quédate conmigo hasta el final. Y si sientes que esta historia enciende algo dentro de ti, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas travesías que despiertan la mente y acarician el alma. Capítulo 1. Cuando Roma era aún una república inquieta, antes de que las coronas se convirtieran en condena, antes de que el mármol conociera la sangre, Roma latía con otro ritmo. No era aún un imperio de emperadores, sino una ciudad hambrienta de poder, sostenida por cónsules, tribunos, senadores y promesas rotas. No había un solo César, ni un trono eterno, solo la incertidumbre de una república que soñaba con dominar el mundo mientras se devoraba a sí misma desde adentro. Las calles estaban llenas de discursos, de gritos en el foro, de espadas ocultas y manos alzadas en juramento. Era un tiempo sin certezas, donde cada amanecer traía una nueva alianza, una nueva traición, y en ese escenario tembloroso estaba a punto de nacer un destino que cambiaría la historia para siempre. La Roma de entonces no era aún invencible, pero ya era peligrosa. Extendida sobre 7 colinas, con su corazón en el foro y su espíritu en las legiones, la ciudad era una jaula de fieras disfrazada de democracia. Las leyes se proclamaban con solemnidad, pero se rompían en pasillos oscuros. Los senadores portaban togas blancas, símbolo de pureza, pero sus lenguas estaban manchadas de ambición. Las tribus urbanas y rurales luchaban por representación, mientras los patricios discutían quién era digno del mando supremo. El pueblo observaba, gritaba, celebraba y cuando era necesario moría. Porque Roma se alimentaba de su propio pueblo y lo sabía. Esa era su fuerza. Y también su maldición. Estamos en el siglo I antes de Cristo. Las guerras púnicas ya han terminado y Roma ha derrotado a Cartago. El Mediterráneo comienza a ser un lago romano, pero la victoria ha traído más que gloria. Ha traído botín, tierras y esclavos. Muchos esclavos. El campo romano se llena de cadenas y los antiguos campesinos, hombres libres de la República, ahora mendigan en las calles, desplazados por latifundios de aristócratas enriquecidos. La brecha social se abre como una herida y nadie la quiere cerrar, porque todos esperan su turno para subir y luego pisar. En medio de esta tensión aparece un nuevo tipo de político, el populista, el que promete pan al pueblo y poder al Senado, mientras se prepara para tomarlo todo. Ya no basta con el linaje, ahora se necesita carisma, oratoria, espectáculo. Los juegos en el Coliseo no eran aún la norma, pero el hambre de sangre ya vibraba en las piedras. Las campañas militares ya no eran solo defensa, sino oportunidades de riqueza personal. Los generales vuelven a casa como héroes y se creen dioses. Mario, Sila, ambos marcaron con fuego las reglas no escritas del poder. El primero abrió las puertas del ejército a los más pobres, creando legiones que juraban lealtad no a Roma, sino al hombre que las lideraba. El segundo cruzó Roma con sus tropas, algo impensable, y estableció un precedente fatal. Cuando la ley estorba, se rompe con la espada. Sila. Ese nombre resonará aún mucho tiempo. Fue dictador, reformador, y también la advertencia silenciosa de lo que podía llegar a ser Roma cuando el equilibrio se rompía. Fue bajo su sombra que muchos jóvenes crecieron, y uno de ellos, con ojos atentos y ambición silenciosa, lo observó todo. Ese joven no era aún nadie, pero lo sería todo. Su nombre apenas se murmuraba: Gaius Julius Caesar,
Pero antes de conocer su historia, Roma tenía que preparar el escenario, porque todo imperio necesita caos para justificar su orden. Y Roma, en su república moribunda, lo tenía todo. Senadores que compraban votos, tribunos que inflamaban al pueblo con palabras vacías, generales que amasaban ejércitos privados y ciudadanos que ya no sabían a quién servían, salvo a su propio miedo. Era un teatro perfecto, donde faltaba el protagonista. Y mientras tanto, lejos del foro, en las casas de los patricios, se tejían alianzas matrimoniales como pactos de poder. Las mujeres eran monedas de cambio y los hijos, inversiones políticas. En ese mundo, nacer significaba ya deber algo. Y si uno era varón, debía también prometer grandeza. Roma no perdonaba a los mediocres, pero tampoco a los que se atrevieran a brillar demasiado. Cada ascenso era observado con sospecha, cada gesto registrado por los rivales. Y sin embargo, Roma también era promesa. Era el lugar donde un hombre sin cuna podía alcanzar la gloria, donde la espada podía reemplazar al apellido, donde la oratoria podía levantar multitudes. Era una ciudad cruel, pero adictiva, insoportablemente injusta, pero mágica. Y esa contradicción, esa belleza y brutalidad fundidas en mármol, harían de Roma el escenario ideal para el nacimiento de un mito. En esos años, antes de que se escucharan los idus de marzo, antes de que se pronunciara la frase «tú también», Bruto, Roma era una república temblorosa, empapada de ambición y al borde de una transformación irreversible. La historia aún no había elegido a su héroe, pero ya lo estaba esculpiendo en silencio, porque el destino no llega de golpe, se filtra, se insinúa, se prepara. Y Roma, la república que se creía inmortal, estaba a punto de encontrarse con un hombre que jamás aceptaría compartir el poder. Un hombre que miraría al Senado y vería una jaula, que escucharía al pueblo y prometería pan, que olería la guerra y sabría que allí estaba su camino. Ese hombre estaba por nacer, y cuando lo hiciera nada volvería a ser igual. Capítulo 2. El nacimiento de un patricio con ambición. No todos los nacimientos están marcados por un presagio, pero algunos vienen con el peso del destino tallado en la sangre. En una casa patricia de la antigua Roma, bajo el sol abrasador del mes de julio, en el año 100 a.C., nació un niño cuyo nombre resonaría más allá de los siglos. Gaius Julius Caesar. No hubo oráculos ese día, ni señales en el cielo. Solo una madre valiente, Aurelia, que parió con coraje a pesar de que el parto fue difícil y doloroso. Algunas voces dirían después que César nació por cesárea y que esa cicatriz inicial selló su vínculo con la gloria, aunque los historiadores aún discuten si fue así. Lo cierto es que ese niño llegó al mundo rodeado de privilegio, pero también de expectativas. Su familia, la gens Julia, era antigua, orgullosa, noble. Decían descender nada menos que de Iulo, el hijo de Eneas, aquel príncipe troyano que escapó de la caída de su ciudad para fundar una nueva esperanza en tierras latinas. Y si Eneas era hijo de Venus, entonces Julio César llevaba sangre divina. Pero en la Roma real, los mitos servían más como propaganda que como escudo. La familia de César, aunque aristocrática, no era una de las más ricas ni de las más influyentes. Eran patricios, sí, pero no dominaban el Senado. Su linaje era respetado, pero su posición política estaba lejos del poder. Y César, incluso desde niño, lo supo. Nacer noble no garantizaba nada. Había que escalar o ser devorado. El hogar de César no era de lujos ostentosos. Tenía mármol, sí, pero también disciplina. Aurelia, su madre, era una mujer de temple fuerte, una figura central en su formación. Orgullosa, culta, exigente, le inculcó la necesidad de pensar, de observar, de entender los juegos del poder antes de entrar en ellos. Y su padre, también llamado Cayo Julio César, era un hombre reservado, político de carrera discreta, que moriría cuando el joven aún no había alcanzado la madurez. La ausencia paterna, la presencia dominante de su madre, el linaje noble pero limitado,
tejieron en el joven un fuego interno que no se apagaría nunca. Quería más, mucho más. Desde muy pequeño, César demostró una agudeza extraordinaria. Aprendió a leer y escribir con facilidad. Se formó con los mejores tutores de su tiempo. Estudió gramática, retórica, filosofía, pero también religión, historia, arte y política. No era solo un niño estudioso. Era un niño que observaba, que conectaba ideas, que aprendía más allá de las palabras. Caminaba por el foro como quien escucha susurros en las piedras. Veía a los oradores y memorizaba sus gestos, sus pausas, sus silencios. Veía a los senadores y aprendía cómo mentir con elegancia. Veía a los generales y soñaba con comandar ejércitos. Pero por ahora era solo un joven de buena familia, esperando su momento. A los 16 años, tras la muerte de su padre, César asumió el rol de cabeza de familia. Era joven, pero ya tenía claro que el poder no se hereda, se conquista. Y fue entonces cuando le llegó una oferta que marcaría su destino: contraer matrimonio con la hija de Sina, uno de los hombres más poderosos del Partido Popular, enemigo declarado de Sila, el dictador que por entonces controlaba Roma con puño de hierro. Aceptar ese matrimonio era una declaración de lealtad y también un riesgo mortal. Sila lo supo y le exigió romper ese vínculo. César se negó. Tenía apenas 18 años, pero ya mostraba la terquedad orgullosa que sería su sello. Sila, irritado por su desobediencia, lo despojó de su dote sacerdotal, lo declaró persona non grata y lo obligó a huir. Comenzó así un exilio peligroso en tierras lejanas, donde el joven César aprendería algo que no se enseña en las aulas: a sobrevivir. Contrajo malaria. Fue capturado por piratas. Fue rescatado. Y cuando estuvo libre, volvió a buscarlos, no solo para castigarlos, sino para ejecutar personalmente a quienes lo habían humillado. Era joven, pero ya era implacable. La ley era él. Volvería a Roma con cicatrices nuevas, más sabio, más frío y más decidido. Ya no era solo un patricio con ambición. Era un joven moldeado por el exilio, por la enfermedad, por la amenaza de muerte. Un joven que había probado el filo de la adversidad y no se había quebrado. Al contrario, había encontrado en ese filo su espejo. En la ciudad, la política seguía siendo un campo minado. Los partidos populares y aristocráticos se desgarraban. El Senado se corrompía. El pueblo se encendía con facilidad. Y César, mientras tanto, comenzaba a dejar su huella. Primero como abogado, con discursos apasionados que conmovían hasta al más escéptico. Luego como sacerdote. Y más tarde como tribuno militar. Cada paso era estratégico. Cada decisión medida. Porque él no quería solo ascender. Quería transformar Roma desde adentro. No por idealismo, sino por instinto. Él no servía para ser pieza. Había nacido para ser tablero. Y así, mientras otros jóvenes patricios se conformaban con cargos menores y banquetes de prestigio, César acumulaba favores, alianzas, enemigos y relatos. Se rodeaba de hombres duros, veteranos de guerra, oradores brillantes y mujeres influyentes. Sabía que el poder no se conquista solo con la espada, sino con la palabra, la imagen, la presencia. Y por eso cuidaba cada gesto, cada toga, cada frase, como si el mundo entero ya lo estuviera observando. Lo que pocos sabían era que lo que él mismo buscaba no era el aplauso, sino la eternidad. Y para eso aún le quedaba un largo camino, un camino que empezaría con sangre y con gloria. Capítulo 3. Juventud entre libros, batallas y conspiraciones. Antes de la corona, antes del Senado rendido, antes incluso del cruce del Rubicón, hubo un joven que pasaba más tiempo entre pergaminos que entre espadas, aunque soñaba con empuñarlas. En las sombras de una Roma que rugía de tensiones, Julio César se forjaba como quien afila lentamente una hoja. Primero el estudio, luego la práctica y por último la ejecución. Su juventud fue un campo de entrenamiento silencioso.
Cada texto leído, cada batalla librada, cada conspiración observada, era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo alrededor de su destino. César no solo era un joven de noble cuna, era sobre todo un estratega precoz. Comprendía que el conocimiento era un arma y que la historia podía ser más poderosa que el acero. Por eso, mientras otros se dejaban seducir por los lujos de la clase senatorial, él leía a los griegos. Estudiaba a Tucídides, a Platón, a Jenofonte, porque entendía que el pensamiento ordenado podía convertirse en poder político y que la verdad no solo debía ser comprendida, sino dominada. Era lector, pero también observador, silencioso en las asambleas, pero atento, callado entre soldados. Pero con el oído puesto en los murmullos del poder, no tardó en salir al mundo como tribuno militar para servir en Asia y Cilicia. Allí, en las tierras helenizadas de Oriente, se enfrentó por primera vez al combate real, a la sangre, al sudor, al miedo, y descubrió que le gustaba, que había algo en el caos de la batalla que despertaba en él una claridad particular, como si su mente se volviera más nítida cuando la vida pendía de un hilo. Combatió con valor, salvó vidas y fue condecorado por su coraje. Pero lo más importante no fue la gloria militar, sino la certeza que se instaló en su alma. Estaba hecho para mandar. Mientras tanto, Roma no descansaba. Las guerras civiles, las pugnas entre optimates y populares, las traiciones del Senado, todo seguía su curso. Era un tablero movedizo, y César desde lejos ya planeaba sus movimientos. Al regresar a la ciudad, se encontró con una Roma aún más fragmentada, más sedienta de espectáculo, más manipulable, y entendió que la verdadera guerra era por el alma del pueblo. Fue entonces cuando perfeccionó su oratoria. No hablaba solo con lógica, hablaba con fuego. Sabía cuándo alzar la voz y cuándo guardar un silencio que decía más que 1000 gritos. Se entrenaba en la palabra como un guerrero en la lanza. Dominaba el ritmo, el gesto, la pausa, el giro retórico. Su presencia imponía respeto, pero también cercanía. Era noble, pero se presentaba como un igual. Era joven, pero hablaba como si ya hubiese vivido 1000 vidas, y eso desconcertaba a sus rivales. No tardó en entrar a la política, primero en cargos menores, como cuestor y edil. Como edil, organizó juegos espectaculares para el pueblo, financiados en parte con su propio dinero. Pan y circo, sí, pero también astucia, porque cada juego, cada combate de gladiadores, cada desfile, era una inversión en popularidad. Lo aclamaban no solo por generoso, sino por diferente. Mientras los demás políticos prometían, él actuaba. Mientras otros apelaban al pasado, él hablaba del futuro. El pueblo empezaba a pronunciar su nombre con esperanza, y los senadores con inquietud. En paralelo tejía alianzas. Sabía que ningún ascenso se lograba solo. Por eso buscó el favor de Craso, el hombre más rico de Roma, cuya fortuna abría puertas cerradas incluso para los dioses. Y también se acercó a Pompeyo, el general victorioso, el héroe popular, aún ingenuo en las artes de la política. César, joven pero hábil, fue sembrando una relación con ambos, una tríada, que más tarde sería un temblor para la República. Pero no todo era ascenso. La juventud de César estuvo marcada también por sombras, por conspiraciones. Espió reuniones secretas, evitó puñales, sobrevivió a calumnias. Sabía que en Roma no se ascendía por mérito, sino por maniobra. Y cada paso que daba, lo daba sobre el filo del abismo. Tenía enemigos entre los optimates, los defensores de la aristocracia más rancia, que veían en él a un populista peligroso, un Marius renacido, o algo peor. Y no estaban equivocados, porque César no quería restaurar el orden, quería reinventarlo. No buscaba equilibrar la república, quería reemplazarla. Y esa ambición, aún envuelta en toga blanca, ya latía con fuerza. No la gritaba, pero la transpiraba. En su viaje a Rodas, buscando perfeccionar su formación en retórica, fue capturado por piratas. Cuando le preguntaron cuánto valía su rescate, él respondió el doble de lo que pedían.
porque no sabía con quién estaban tratando. Durante su cautiverio, les prometió que volvería y los crucificaría. Ellos rieron. Días después, César fue liberado y cumplió su promesa. Los encontró, los capturó y los crucificó. Pero en un gesto extraño, les concedió una muerte rápida. Era brutal, pero también justo. Esa escena tan temprana en su vida mostraba el corazón del hombre que sería dictador, decidido, vengativo, pero siempre calculado. Así avanzaba su juventud, entre libros y batallas, entre discursos y trampas. Cada error, un aprendizaje, cada traición, una lección. No era invulnerable, pero era resiliente y, sobre todo, estaba despierto, porque mientras otros hombres vivían dentro del tiempo, él ya vivía por encima de él, y esa diferencia cambiaría el curso del mundo. Capítulo 4. La primera corona, Hispania y la sed del mando. Hay tierras que no solo se pisan, se conquistan desde adentro. Hay lugares que despiertan en el alma un eco antiguo, un llamado a la grandeza. Y para Julio César, esa tierra fue Hispania. No era el centro del mundo, pero fue allí, entre montañas áridas, soldados exhaustos y ciudades rebeldes, donde el joven patricio sintió por primera vez el vértigo del poder absoluto. El dulce veneno del mando. Era gobernador de una provincia lejana, pero en su mente ya era emperador de un destino que no podía compartirse con nadie. Su nombramiento como propretor de la Hispania ulterior no fue un honor casual. Era también una oportunidad para probarse, para demostrar a Roma y a sí mismo que estaba hecho para más que discursos y juegos públicos. La provincia era compleja, indómita, rica en conflictos y en posibilidades. Y César, al llegar, no tardó en leer el tablero. No buscó administrar, buscó conquistar. No se limitó a firmar decretos. Cabalgó con sus tropas, dirigió batallas, negoció con astucia y transformó un territorio marginal en una base de poder personal. Donde otros veían problemas, él veía escalones. Las campañas en Hispania no fueron simples. Tribus celtíberas, caudillos locales, clanes que conocían las montañas mejor que cualquier romano. Pero César no subestimó a sus enemigos. Los estudió, los escuchó y luego los rodeó. Peleó como un general veterano, pero con el fuego de un joven que no tenía nada que perder. Ganó escaramuzas, sofocó rebeliones, estableció orden y, más aún, generó lealtad. Sus soldados lo admiraban. Lo seguían no por miedo, sino por fe, porque él compartía su cansancio, su pan, su sangre, y porque cada victoria no era solo para Roma, era para la historia que aún no se había escrito. Y en medio de esas campañas ocurrió un episodio que marcaría su alma con una herida invisible. Un día, mientras inspeccionaba un templo en una ciudad recién sometida, encontró una estatua de Alejandro Magno. Se detuvo frente a ella y quedó en silencio. Los oficiales que lo acompañaban no entendían su expresión. Pero César, con apenas 30 años, murmuró algo que quedaría para siempre en los ecos de su biografía. A esta edad, Alejandro ya había conquistado el mundo. ¿Y yo qué he hecho? No era envidia, era hambre. Un hambre insaciable de dejar una marca que no pudiera borrarse jamás. Ese momento, frente al mármol griego de un dios hombre, fue más que un pensamiento íntimo. Fue una declaración silenciosa de guerra contra el olvido. César comprendió que los años pasaban y que Roma no esperaría por él. Si quería cambiar el mundo, debía moverse rápido. Y debía hacerlo con estrategia, con aliados y con una historia que lo presentara no como un político más, sino como el elegido. Al finalizar su mandato en Hispania, tenía algo más que pergaminos de victoria. Tenía prestigio, soldados leales y dinero, mucho dinero, suficiente para costear su candidatura al consulado, la más alta magistratura de Roma. Pero había un problema. Para entrar en campaña, debía regresar a la ciudad como ciudadano común, sin el manto de inmunidad que le ofrecía su cargo militar. Sus enemigos lo esperaban.
Sabían que desprotegido podrían acusarlo, enjuiciarlo y destruirlo antes de que creciera aún más. Entonces, César propuso un gesto político audaz. Solicitó poder presentarse al consulado sin abandonar su cargo militar. Era una maniobra sin precedentes, pero el Senado, temeroso de su influencia, se lo negó. Estaba ante una disyuntiva: regresar desarmado o arriesgarlo todo, y eligió lo segundo. Renunció a su imperium, bajó del caballo y caminó hacia Roma con la toga limpia, pero con el alma encendida. No venía como víctima, venía como estratega. Hispania había sido su campo de prueba, su bautismo de fuego. Allí había aprendido que el mando no se otorga, se toma, que el respeto no se pide, se impone, y que la historia no espera a los cautos, solo corona a los audaces. Desde entonces, César ya no era solo un joven brillante. Era un hombre con historia propia, con leyendas naciendo en torno a su nombre. Y esas leyendas serían la base de una revolución que ya no podría detenerse. Porque cuando un hombre siente que el mundo es suyo, ya no puede volver a encajar en un sistema que lo limita. Y Roma, con todos sus senadores, sus leyes y sus tradiciones, estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 5. El ascenso político y la alianza con Pompeyo y Craso. Hay momentos en la historia donde 3 hombres, y no un ejército, deciden el destino de millones. No fue un pacto oficial, ni una alianza bendecida por las leyes. Fue un acuerdo entre voluntades, un apretón de manos sellado en la oscuridad, lejos del Senado, lejos de los discursos. Lo llamarían el primer triunvirato, pero en realidad fue una conspiración contra el orden establecido. Y en el centro estaba César. El ascenso político de Julio César fue cualquier cosa menos casual. Cada paso que dio fue parte de un mapa mental que solo él parecía ver completo. Cada deuda contraída, cada favor otorgado, cada gesto frente al pueblo, era una ficha colocada en su tablero personal. No deseaba el poder por capricho. Lo deseaba porque lo entendía, porque sabía que Roma necesitaba algo más que instituciones moribundas. Necesitaba una voluntad imparable, y él era esa voluntad. En el año 59 a.C., César se postuló como cónsul de Roma, la magistratura suprema de la República. Su campaña no fue tradicional, fue revolucionaria. Prometió tierras a los veteranos, reformas agrarias, reducción de impuestos. Se enfrentó al Senado, desafió a los aristócratas y abrazó al pueblo. Ganó, claro, pero no se conformó. Sabía que el consulado era solo un peldaño. Lo que necesitaba era un proyecto a largo plazo, y para eso necesitaba aliados. Pompeyo el Grande era el general más aclamado del momento. Victorioso en Asia, héroe de guerras lejanas, amado por sus soldados y temido por los senadores. Pero Roma le daba la espalda. El Senado se negaba a ratificar los beneficios prometidos a sus tropas, a distribuir las tierras conquistadas. Pompeyo estaba aislado, herido en su orgullo, y César supo ver la grieta. Marco Licinio Craso, por otro lado, era el hombre más rico de Roma. Su fortuna se contaba en minas, propiedades, negocios y préstamos. Pero su ambición no era solo material. Quería gloria, respeto, mando. Había sofocado la rebelión de Espartaco, pero aún no era tratado como igual por los grandes nombres del Senado. También él necesitaba algo más, y César volvió a ver la grieta así entre la vanidad de uno y la codicia del otro. El joven cónsul construyó una estructura invisible, pero indestructible. Acordaron repartirse Roma. César obtendría el consulado y luego un gobierno provincial extenso donde acumular poder militar. Pompeyo vería ratificadas sus reformas y sus tierras distribuidas. Craso obtendría apoyo político para sus negocios y leyes favorables para su imperio económico. Todos ganaban, pero César era quien pensaba más allá. El pueblo celebró. El Senado tembló, porque no se trataba solo de 3 nombres. Se trataba de 3 mundos: el general, el banquero, el político, el músculo, el oro, la palabra. Roma ya no pertenecía a las instituciones.
Pertenecía a los que sabían usarla. Durante su consulado, César impulsó leyes agrarias, redujo el poder del Senado, enfrentó a los optimates con una sonrisa en el rostro y una daga en el discurso. Su compañero de consulado, Marco Calpurnio Bíbulo, un conservador hostil, fue completamente eclipsado. De hecho, los romanos empezaron a bromear llamando al año el consulado de Julio y César, como si él fuera dos personas al mismo tiempo. Y no estaban tan lejos de la verdad, porque dentro de él convivían el político paciente y el conquistador impaciente, pero sabía que el tiempo corría. Terminado su año como cónsul, necesitaba poder militar, y el Senado, a regañadientes, le otorgó el gobierno de la Galia Cisalpina e Iliria, una zona importante, pero tranquila. Sin embargo, César no quería paz, quería expansión, y pronto usaría cualquier pretexto para convertir esa frontera dormida en un campo de conquista. Mientras tanto, Pompeyo y Craso mantenían su parte del pacto, pero empezaban a inquietarse. César se alejaba, crecía. Su fama entre los soldados, su habilidad para mover al pueblo, su carisma, todo se expandía como una sombra. Pero era tarde. Ya no podían detenerlo sin hacerse daño a sí mismos, porque el genio ya había salido de la lámpara y no pensaba volver. El triunvirato no tenía forma legal. No había estatutos, ni templos, ni fechas oficiales. Era simplemente una voluntad compartida, dominar Roma desde las grietas del sistema. Funcionó durante un tiempo, pero como todo pacto con la ambición, estaba destinado a romperse. Aún así, en esos primeros años, César consolidó su base, fortaleció su imagen, preparó sus legiones y, lo más importante, midió a sus aliados. Vio la vanidad de Pompeyo y la anotó. Vio la codicia de Craso y la recordó. Sabía que un día todos se volverían contra todos, pero por ahora eran tres y Roma era suya. Capítulo 6. El poder del pueblo, pan, oratoria y espectáculo. No basta con conquistar territorios. Para gobernar Roma había que conquistar su corazón. Y ese corazón no estaba en el Senado ni en las casas patricias. Estaba en las plazas, en los mercados, en los barrios, donde la plebe encendía las brasas del día y apagaba la esperanza por las noches. Julio César, más que ningún otro, entendió que el poder real no se sostenía solo con leyes, sino con afectos. Y para eso tejió una relación íntima y directa con el pueblo, no como un noble generoso, sino como uno de ellos, o al menos como alguien que hablaba su idioma. El pueblo romano no era fácil de impresionar. Acostumbrado a la demagogia, a los falsos héroes, a los espectáculos de sangre y pan, exigía algo más. Necesitaba creer, y César se los dio. Les dio presencia, les dio pan, pero también palabras. Porque donde otros distribuían trigo con la mano, él lo hacía mirando a los ojos, recordando nombres, gesticulando como un actor que no actúa, sino que vibra con el escenario. Su oratoria era un arma más afilada que cualquier espada. No gritaba sin propósito, no usaba adornos vacíos. Hablaba con ritmo, con pausa, con intención. Sabía encender la emoción y luego llevarla suavemente a donde él quería. En el foro, bajo el sol abrasador, las multitudes se detenían para escucharlo. Y no era solo lo que decía, era como lo decía, un gesto, una inflexión, una mirada al cielo en el momento justo. Y el pueblo ya estaba con él, no porque lo necesitara, sino porque sentían que él los necesitaba a ellos, pero no se conformó con el discurso. Entendió que Roma era también una ciudad del espectáculo. Y por eso organizó juegos, combates de gladiadores, carreras de carros, no como distracción, sino como ritual político. Cada evento era una forma de grabar su nombre en la memoria colectiva. Mientras otros senadores criticaban el gasto, él invertía en gloria. Mientras otros decían es populismo, él decía es estrategia. Y tenía razón, el pan lo garantizaba, distribuía trigo a precios reducidos o de forma gratuita,
asegurando que la necesidad no se convirtiera en rabia. Pero más allá del pan, ofrecía seguridad y esperanza. En una ciudad donde los ricos jugaban con el destino de los pobres, él ofrecía una ilusión poderosa, la de que alguien poderoso también podía ser justo. El pueblo, claro, lo adoraba, y él con cada gesto, con cada promesa, cumplida o no, alimentaba ese vínculo como se alimenta un fuego sagrado. No todos aplaudían. La aristocracia lo miraba con desdén. Demasiado cercano a la plebe, decían. Demasiado ruidoso, demasiado teatral. Pero César lo sabía. Cuanto más lo odiaban en el Senado, más lo amaban en la calle. Y ese amor era su escudo, porque cada intento de debilitarlo era percibido por el pueblo como un ataque a ellos mismos. Había logrado algo que pocos consiguen, fundirse con el alma popular. Ya no era solo un político, era un símbolo. Y los símbolos son difíciles de destruir. Incluso sus enemigos, al hablar mal de él, ayudaban a su causa, porque cada crítica elitista reforzaba la idea de que él era diferente. Y mientras los senadores discutían tecnicismos, él caminaba entre la gente, se dejaba ver, tocaba manos, saludaba a niños, hablaba con comerciantes. No era humildad fingida, era conexión. Y esa conexión se volvió su verdadero ejército. Los grafitis en las paredes empezaron a llevar su nombre. Las canciones callejeras lo mencionaban. Los niños imitaban su manera de hablar. No era un dictador, pero ya reinaba en el imaginario colectivo. Cuando los ciudadanos dormían, lo soñaban. Cuando despertaban, lo seguían. Roma era teatro y él había entendido el libreto mejor que nadie. Porque no basta con tener el poder en la mano, hay que sembrarlo en el alma del pueblo. Y en ese arte César no tenía rival. Capítulo 7. Cónsul de Roma, un año que cambiaría todo. El consulado era, en teoría, el pináculo de la carrera política romana. El año más alto que un hombre podía alcanzar antes de retirarse con honor. Para la mayoría significaba prestigio, pero para Julio César fue solo un peldaño más, uno que transformaría para siempre no solo su destino, sino el de la República misma. Cuando asumió como cónsul en el año 59 a.C., lo hizo con una agenda oculta bajo la toga y un fuego encendido en la mirada. No estaba allí para administrar, estaba allí para desmantelar los límites del sistema. Y lo haría con una mezcla precisa de espectáculo, cálculo y audacia. Compartía el cargo con Marco Calpurnio Bíbulo, un conservador testarudo, defensor del orden tradicional, pero también un hombre sin carisma, sin fuego, sin pueblo. El contraste no podía ser mayor. Mientras César caminaba por las calles rodeado de multitudes, Bíbulo se refugiaba en su casa, temiendo por su seguridad y su reputación. Desde el primer día, César lo eclipsó por completo. No lo atacó directamente, simplemente lo volvió irrelevante. Tan invisible fue su presencia ese año que los romanos empezaron a burlarse abiertamente, llamando al período el consulado de Julio y César, como si no hubiera otra figura más que él. Y no estaban equivocados. Desde su primer discurso, dejó claro que no venía a complacer al Senado. Presentó una serie de reformas agrarias que buscaban redistribuir tierras a los soldados veteranos y a los pobres urbanos. Era una jugada doble, ganaba el apoyo del pueblo y consolidaba su imagen de líder generoso. Pero detrás del gesto había una declaración de guerra contra la aristocracia. El Senado, como era de esperarse, se resistió. Pero César no esperó su aprobación. Se dirigió directamente a las asambleas populares, saltándose el mecanismo tradicional. Hablaba al pueblo, y el pueblo votaba. Y cada ley aprobada sin el consentimiento del Senado era una herida profunda a la vieja república. Bíbulo intentó frenarlo y fracasó. En un intento desesperado por bloquear las reformas, trató de declarar días de malos auspicios, una táctica legal para suspender las votaciones, pero fue abucheado, atacado, humillado públicamente. Volvió a su casa y no volvió a salir en todo el año.
El consulado estaba en manos de un solo hombre, y ese hombre no tenía intenciones de devolverlo. César no se detuvo. Consolidó la alianza con Pompeyo, casando a su hija Julia con el general, uniendo las familias por sangre como garantía de lealtad. También fortaleció su vínculo con Craso, asegurando respaldo financiero y apoyo político. Y mientras los senadores observaban con creciente impotencia, el pueblo lo ovacionaba. Había logrado lo impensable: tomar el poder sin derramar una sola gota de sangre, solo con carisma, estrategia y determinación. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su capacidad para anticipar. Sabía que el consulado duraría un solo año, que luego vendría el olvido, o algo peor. Por eso, desde el inicio, planificó el paso siguiente. Solicitó y obtuvo el gobierno de las provincias de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina e Iliria, territorios inmensos, ricos y llenos de posibilidades militares. Era un premio aparentemente legal, pero en verdad era una base de poder para lo que vendría, porque desde esas tierras construiría un ejército, desde esas legiones edificaría una nueva autoridad, y desde ese anonimato se lanzaría muy pronto a la conquista de algo mucho mayor que tierras o tribus: la eternidad. Cuando terminó su consulado, no miró atrás. No hubo discursos de despedida ni homenajes nostálgicos. Había cumplido su objetivo: someter al Senado sin necesidad de tomarlo por la fuerza. Había demostrado que la legalidad podía ser usada como arma y que el pueblo podía ser el verdadero escudo de un hombre decidido a romper la historia. Mientras muchos se retiraban satisfechos con una estatua o una calle con su nombre, él solo pensaba en una cosa: Galia. Y lo que conquistaría allí no sería solo territorio, sería la leyenda. Porque una vez que Roma se doblega ante el carisma de un solo hombre, lo siguiente es inevitable. Y César ya lo sabía. Capítulo 8. El paso del Rubicón, el momento sin retorno. Una noche sin luna, una orilla quieta, un silencio antiguo, como si los dioses contuvieran el aliento. Frente al agua estrecha de un río cualquiera, un hombre se detiene. No habla, no duda. Mira hacia el otro lado, como quien contempla el abismo, y sabe que al otro lado no hay paz, ni perdón, ni vuelta atrás. El río se llama Rubicón, y ese paso cambiaría para siempre la historia de Roma. César había pasado años en la Galia, convirtiéndose en algo más que un general, un arquitecto de imperios, un líder amado por sus tropas, un estratega invencible. Había conquistado tribus, cruzado ríos, sometido montañas. Sus campañas eran relatos de gloria y masacre, de diplomacia y fuego. Pero mientras sus legiones tejían la historia en tierras lejanas, en Roma se movían las sombras. Pompeyo, su antiguo aliado, se había acercado al Senado. Craso había muerto, y el triunvirato, alguna vez poderoso, ahora era solo ceniza. El poder de César crecía, y eso hacía temblar a todos. El Senado, influenciado por los conservadores, exigió su rendición. Debía entregar su mando, disolver su ejército y presentarse como un ciudadano común. Sabían que, despojado de sus legiones, podían destruirlo con tribunales, acusaciones y castigos. Era una trampa disfrazada de legalidad, y César lo sabía. Si obedecía, se acababa todo. Si se negaba, comenzaría la guerra. Durante días se debatió en silencio. Habló con sus oficiales, escuchó a sus dioses, y luego no habló más. Caminó hasta el Rubicón, límite sagrado que ningún general podía cruzar con su ejército sin ser declarado enemigo de la República. Miró el agua, respiró hondo, y entonces, como si supiera que la historia lo estaba mirando, pronunció una frase que aún hoy resuena en la eternidad: Alea iacta est. La suerte está echada, y cruzó. La decisión fue más que militar, fue simbólica. Significaba que Roma, por primera vez en siglos, ya no estaba segura ni de sí misma, porque ya no había instituciones, solo hombres, y César era el más peligroso de todos. Las noticias se propagaron como fuego en papiro seco.
César marcha sobre Roma. César trae legiones. César desafía al Senado. Pompeyo, sorprendido, no lucha, huye. La ciudad eterna, centro del mundo, se vacía ante la sombra de un solo hombre. No se alza una espada, pero se derrumba una era. Y César no entra como tirano, entra con calma. Deja intactos los templos, los mercados, las plazas. Toma la ciudad, sin tomarla por la fuerza. Se apodera de Roma con la autoridad del que ya es su dueño. No necesita gritarlo, ya todos lo saben, pero el conflicto apenas comienza. Pompeyo se retira al sur, luego cruza el mar hacia Grecia. Allí reunirá tropas, buscará apoyo, preparará la resistencia. César, en cambio, reorganiza la ciudad, asegura el grano, tranquiliza al pueblo y luego parte tras él. Ya no es solo una cuestión de poder, es cuestión de supervivencia. La república está rota y solo uno podrá reescribirla. César no cruza el Rubicón por ambición ciega. Lo hace porque sabe que el sistema está podrido y que los hombres mediocres no se rinden sin arrastrar la historia con ellos. No busca destruir a Roma, quiere transformarla. Pero su visión exige un precio, y ese precio será la guerra civil. En ese paso, en esa noche helada, se borró la frontera entre legalidad y rebelión. Ya no había leyes, solo destino. Porque una vez que se cruza el Rubicón, se deja de ser general y se comienza a ser leyenda. Y César ya no volvería a ser hombre común nunca más. Capítulo 9. La guerra civil y la caída de Pompeyo. El cruce del Rubicón no fue solo el inicio de una marcha militar. Fue el disparo invisible que desató la guerra civil más profunda y devastadora de la historia de Roma. Ya no se trataba de ideas ni de instituciones, sino de hombres, espadas y decisiones irreversibles. Julio César, con sus legiones curtidas en la Galia, avanzaba como una tormenta inevitable. Al otro lado del mar, Pompeyo el Grande, el héroe de antaño, el general del pueblo, reunía tropas, recursos y esperanzas para detenerlo. La República, que alguna vez fue un sueño compartido, ahora era un campo dividido entre fidelidad y temor, entre lealtades personales y un orden que se desmoronaba como mármol húmedo. César no buscó destrucción, pero tampoco la evitó. Cada ciudad que se rendía sin lucha era respetada, cada resistencia sofocada con rapidez. Su avance no era brutalidad ciega, era precisión quirúrgica. Sabía que cada paso debía ser firme, pero también simbólico. No venía como invasor, sino como restaurador del orden. Aunque fuera un orden nuevo, bajo su mando, Pompeyo, mientras tanto, abandonaba Italia sin presentar batalla. No por cobardía, sino por estrategia. Sabía que enfrentarse a César en suelo romano significaba arriesgar al pueblo, y tal vez perder demasiado pronto. Prefirió replegarse hacia el este, donde aún tenía aliados, flotas, legiones. Su intención era ganar tiempo, formar un ejército aplastante y luego volver. Creía que César sería rechazado por Roma misma, pero se equivocaba. César entró en la ciudad sin resistencia. Tomó el tesoro público, reorganizó las instituciones, distribuyó pan y gobernó, aunque aún no tuviera un título oficial. El pueblo lo recibía con vítores, no con temor, y eso quebró muchas lealtades en silencio. Pero César no se detuvo. Después de asegurar el corazón de Roma, partió hacia Hispania, donde las legiones, aún fieles a Pompeyo, amenazaban el equilibrio. En una campaña relámpago, las derrotó con habilidad táctica impecable. No lo hacía con crueldad, sino con una velocidad y claridad que dejaban sin aliento incluso a sus oficiales. Luego, con la península asegurada, se volvió hacia su verdadero objetivo, Grecia. Allí lo esperaba Pompeyo, con un ejército mayor, bien financiado, apoyado por la aristocracia senatorial y la nobleza de las provincias orientales. Era la batalla que ambos sabían inevitable. En el año 48 a.C., en las llanuras de Farsalia, se encontraron finalmente. Pompeyo contaba con más hombres, más caballería, más recursos. César,
con menos soldados, pero con veteranos fieles, curtidos, dispuestos a morir por él. El día de la batalla, César no prometió gloria, prometió victoria. Y sus hombres le creyeron. La batalla fue brutal pero rápida. La estrategia de César, una combinación de sorpresa, movilidad y maniobras inesperadas, desarticuló por completo al ejército de Pompeyo. En cuestión de horas, lo que parecía una fuerza invencible se convirtió en una huida desordenada. Pompeyo, el invencible, huyó una vez más, esta vez hacia Egipto. César no celebró con arrogancia. Sabía que la guerra no terminaba con una batalla. Persiguió a Pompeyo hasta Alejandría, solo para encontrar una escena macabra. Los cortesanos del joven faraón Ptolomeo XIII, buscando congraciarse con el nuevo poder romano, habían asesinado a Pompeyo en la playa, a traición mientras desembarcaba. Cuando los emisarios egipcios presentaron su cabeza a César como un trofeo, él no sonrió, no gritó victoria, lloró. Había sido su rival, sí, pero también su yerno, su antiguo aliado, su espejo. Y esa muerte tan indigna, tan lejos de Roma, dejó en César una herida profunda, porque en ese momento entendió que el poder que se desata no siempre se controla, que el miedo de los demás podía manchar incluso sus propias victorias. Pero aún no había terminado. Egipto, sumido en una guerra dinástica entre Ptolomeo y su hermana Cleopatra, se convertiría en su nuevo escenario. Pero eso sería otra historia. Por ahora César ya no tenía rival. Roma había perdido a Pompeyo. El Senado estaba fracturado. Las provincias observaban con silencio o con sumisión, y él volvía a ser el dueño de la historia, pero cada paso de victoria lo acercaba más a la línea invisible donde el poder deja de ser herramienta y se convierte en condena. Porque cuando un solo hombre queda en pie sobre las ruinas del orden, el mundo cambia para siempre. Capítulo 10. Cleopatra y el encuentro del Nilo y el Tíber. La guerra llevó a Julio César hasta Egipto, pero el destino lo esperaba con un rostro distinto al de los generales, los senadores y los soldados. Lo esperaba con perfume, inteligencia y corona. Lo esperaba en la figura de una mujer que no solo era reina, era símbolo. Cleopatra no era solo una hija del Nilo, era heredera de una dinastía griega que había sabido gobernar un imperio egipcio durante generaciones. En ella convergían el conocimiento antiguo, el arte de la seducción política y una ambición que rivalizaba con la de cualquier cónsul romano. Cuando César llegó a Alejandría, Egipto era un caos. Dos hermanos, Cleopatra y Ptolomeo XIII, se disputaban el trono. El asesinato de Pompeyo, ejecutado por orden de los consejeros del joven rey, buscaba ganarse el favor del nuevo amo de Roma. Pero fracasaron. César no premió la traición. Exigió justicia, exigió orden, exigió sobre todo respeto. Y fue entonces cuando Cleopatra, exiliada, aislada, jugó su carta más audaz. Una noche silenciosa, con la ciudad dormida, la reina se hizo llevar hasta la presencia de César, oculta dentro de una alfombra enrollada. Cuando ésta fue desenrollada frente al general, no salió un regalo, sino una mujer de mirada fija, cabello oscuro y lengua afilada. No suplicó, no lloró. Se presentó como igual, y desde ese momento, el Tíber y el Nilo comenzaron a entrelazarse. César, ya maduro, con más campañas que canas, encontró en Cleopatra algo que Roma no le ofrecía: misterio. Ella no era como las matronas romanas, rígidas en protocolo y deberes. Cleopatra era filosofía, poesía, química, cálculo, sensualidad y estrategia. No le temía a las armas, pero confiaba más en las palabras. No necesitaba levantar la voz. Sabía hablarle al poder como si fuera un amante. No fue una historia de pasión ciega. Fue una alianza de inteligencia. Ambos sabían lo que el otro representaba. Para ella, César era protección, legitimidad, escalera al trono. Para él, ella era llave política, puente con Oriente y espejo de su propia ambición. Se convirtió en su aliada, en su amante y en la madre de su único hijo varón, Cesarión.
Pero más allá de la relación personal, lo que surgió en Alejandría fue un vínculo simbólico. Roma se encontraba con Egipto no para conquistarlo, sino para absorber su mito, su magia, su antigüedad. Durante los meses que César permaneció en Egipto, no solo resolvió la guerra civil dinástica a favor de Cleopatra, sino que defendió su propia vida en medio de una revuelta que incendió parte de la ciudad, incluyendo parte de la famosa Biblioteca de Alejandría. Roma, que se creía el centro del mundo, ardía ahora en la encrucijada entre dioses y desiertos. Pero César no flaqueó. Ganó, impuso orden y se quedó más tiempo del que muchos consideraron prudente. Para Roma fue un escándalo. Un general romano hechizado por una reina extranjera, pero para César era estrategia, porque comprendía que el poder no solo se ejercía con legiones, sino con símbolos, y Cleopatra era un símbolo viviente, la reina del Nilo, caminando a su lado. Cuando finalmente decidió regresar a Roma, no lo hizo solo. Llevó consigo a Cleopatra y a Cesarión, y aunque la presentó como invitada, como aliada, todos entendieron lo que ella representaba. No era solo una reina, era un desafío al orden romano. Era una mujer que no se arrodillaba, y eso los perturbaba. Muchos lo acusaron de traicionar las costumbres, de aspirar a una monarquía, de soñar con una reina oriental sentada en el Capitolio. No sabían si temer más al César o a la mujer que lo miraba con la misma determinación con la que él miraba al mundo. Pero ya era tarde. Roma había cambiado, porque cuando el Nilo se encuentra con el Tíber, ya nada vuelve a su cauce original. Capítulo 11. El dictador de Roma, reformas, calendarios y leyes. Cuando Julio César regresó a Roma tras su campaña en Egipto, no volvió como general triunfante, volvió como un hecho consumado. La guerra civil lo había dejado sin rivales y con el pueblo de su lado. El Senado, aunque aún existía, ya no decidía. Miraba, temblaba, obedecía. César no tomó el poder por la fuerza. Lo absorbió con naturalidad. Fue nombrado dictador, primero por 1 año, luego por 10, y más tarde, dictador perpetuo. Un título que olía a realeza, aunque la palabra rey siguiera siendo un veneno político. Pero todos sabían lo que eso significaba. Roma, la república que había jurado jamás volver a tener un monarca, ahora giraba en torno a un solo hombre. Y ese hombre reescribía el orden a su manera. Pero César no gobernó con venganza. Gobernó con proyecto. No se dedicó a purgar enemigos ni a instalar el terror. Lo que hizo fue más sutil y más profundo. Reformó el calendario, corrigiendo siglos de errores astronómicos, y creó el calendario juliano que con pequeñas modificaciones usamos hasta hoy. Estableció el año bisiesto, redefinió los meses, fijó los días con una precisión que conectaba el tiempo político con el tiempo cósmico. El calendario se convirtió en un símbolo, ya no regía solo el año de Roma, sino su destino. Y con él el nombre Julio quedó escrito para siempre, no en monumentos, sino en la rutina de los siglos, pero no se detuvo ahí. Redistribuyó tierras a soldados y campesinos, redujo el número de beneficiarios de subsidios públicos, sin desatar hambrunas, reorganizó las deudas, alivió a los deudores sin quebrar a los prestamistas, reformó el Senado, ampliando su número con nuevos miembros de provincias, incorporando voces que antes no tenían espacio. Muchos lo acusaron de debilitar la institución, pero en realidad la estaba modernizando. Roma ya no era una ciudad-estado, era un imperio, y el poder debía reflejarlo. Aprobó leyes contra la corrupción, contra el fraude electoral, contra el lujo desmedido. Promovió la construcción de infraestructuras, la fundación de colonias, la expansión del conocimiento. En menos de 2 años cambió más leyes que muchos cónsules en décadas, porque no gobernaba para la apariencia, sino para la posteridad. Y mientras tanto el pueblo lo adoraba, porque César hablaba su idioma, caminaba entre ellos, escuchaba sus quejas, aparecía en los juegos, pronunciaba discursos memorables, distribuía comida, abría oportunidades.
No era un dictador escondido tras mármol. Era una presencia viva, diaria, palpable. Y esa cercanía era peligrosa, porque lo convertía no solo en líder, sino en mito. Pero el Senado no olvidaba lo que era Roma. Para muchos aristócratas, la República aún podía salvarse si el hombre que la dominaba desaparecía. Empezaron a circular rumores que César quería ser rey, que planeaba mover la capital, que soñaba con un imperio oriental, que planeaba casarse con Cleopatra, que se estaba preparando un trono dorado. Nada de eso se confirmó, pero el temor era más poderoso que la verdad. Y en los pasillos del poder, el miedo comienza siempre con susurros y termina con puñales. César, por su parte, se mostraba invulnerable. Rechazó la corona cuando se la ofrecieron en público. Se negó 3 veces, teatralmente. Pero el gesto quedó en el aire. No necesitaba un título para reinar. Ya era emperador en todo, salvo en nombre. Y quizá por eso, ya era demasiado. El calendario, las leyes, las colonias, la paz, la abundancia, todo parecía indicar que Roma había entrado en una nueva era. Pero los corazones no cambian con decretos. Y en muchos de esos corazones crecía la idea de que había que devolverle a Roma su libertad, aunque eso significara sangre, porque incluso cuando el dictador gobierna con sabiduría, el orgullo de los hombres no soporta ser eclipsado, y César brillaba demasiado. Capítulo 12. El César amado y temido por igual. El nombre de Julio César ya no era un nombre. Era un eco, un símbolo, una palabra que podía inspirar amor o temor. A ojos del pueblo era casi un dios. A ojos de los aristócratas era un tirano disfrazado de benefactor. Nadie podía hablar de él sin emoción. Nadie podía ignorarlo. Roma entera lo respiraba. En las plazas, en las monedas, en los mercados, en los sueños. Pero mientras más alto subía, más frágil se volvía la cuerda sobre la que caminaba. Porque el amor de las multitudes es un fuego cálido. Pero la envidia de los poderosos es un veneno que se filtra sin aviso. El pueblo lo amaba. No solo por las reformas o los juegos. Lo amaba porque lo sentía cercano. Porque en su rostro veían fuerza, decisión, justicia, porque había devuelto el orgullo a Roma, porque bajo su mando no hubo hambre, porque hablaba sin rodeos, caminaba sin escoltas exageradas, saludaba a ancianos y niños. Su imagen era omnipresente, pero no distante. No era un rey oculto en palacios, era el rostro de la República, aunque su sombra ya no dejara espacio para nadie más. Pero el Senado lo temía, no todos, pero sí los suficientes. Algunos lo admiraban en silencio, otros fingían lealtad mientras conspiraban. Porque César, con todo su genio, había cometido un error que muchos hombres poderosos cometen. Había olvidado que los corazones no se gobiernan con leyes, y que el poder absoluto, aunque justo, despierta una furia silenciosa en aquellos que se sienten desplazados. La nobleza romana no toleraba verse reducida a aplaudir. Se habían criado para mandar, no para obedecer. Y César, sin querer, los había convertido en estatuas vivas dentro de una obra que él escribía a solas. Había rumores. Siempre hay rumores que quería declararse rey, que pensaba mover el centro del poder a Oriente, que su hijo con Cleopatra era el heredero de una nueva dinastía, que soñaba con una monarquía helenística. Nada se comprobó, pero el murmullo se volvía martillo. Y aunque el pueblo reía y comía y vitoreaba, los salones del Senado hervían en silencio. Los más conservadores, los más antiguos, los más orgullosos, no podían aceptar que el nombre de un solo hombre eclipsara a toda la República, pero incluso entre sus enemigos había respeto. Porque César no era un dictador vulgar, no era cruel, no era arbitrario, no era sanguinario. Podía perdonar, incluso a sus antiguos enemigos. Podía debatir, incluso con quienes lo insultaban. Podía sonreír y al mismo tiempo mover las piezas más complejas del ajedrez político. Eso lo hacía aún más temible, porque era brillante, porque era magnético, porque no necesitaba el miedo para gobernar, y sin embargo lo inspiraba. Bruto, uno de sus supuestos protegidos, su casi hijo adoptivo, empezaba a dudar.
Casio, amargado por la pérdida de privilegios, sembraba veneno en las tertulias. Cicerón, el gran orador, observaba desde las sombras, sin decidir si lo que crecía ante sus ojos era una nueva Roma o una tragedia anunciada. Y César no los temía, quizá por confianza, quizá por orgullo, quizá porque creía profundamente que había hecho lo correcto, que había salvado a Roma de sí misma, que su liderazgo no era imposición, sino destino, pero el destino no siempre se deja gobernar. Había días en que su rostro se mostraba cansado, otros en que parecía más solo que nunca, porque aunque el pueblo lo adoraba y aunque los honores no dejaban de llegar, estatuas, templos, títulos, había algo que no podía conseguir: paz, porque ya no era un hombre, era una figura atrapada entre el amor que abruma y el miedo que corrompe. Sabía que muchos lo odiaban, pero creía, como todos los que han tocado el poder absoluto, que su obra lo protegería, que su legado lo volvería inviolable, que su nombre bastaría para mantener la daga lejos. Pero se equivocaba, porque incluso los hombres más grandes olvidan que la historia se escribe con sangre, y en Roma, la sangre de los grandes siempre tiene precio. Capítulo 13. Triunfos, desfiles y enemigos en la sombra. Durante 4 días consecutivos, Roma se convirtió en una sola voz. Las calles se cubrieron de pétalos, los balcones se inclinaron hacia la vía sacra, los esclavos barrieron el polvo antes de que pasaran las ruedas doradas, y el pueblo se volcó a las plazas como si los dioses hubiesen bajado del cielo. César celebraba sus triunfos: la Galia, Egipto, el Ponto, África. 4 guerras, 4 coronas, 4 desfiles que pintaban a Roma como la capital de un mundo recién conquistado. Jamás, ni en los sueños más ambiciosos de la República, se había presenciado una celebración semejante. Y sin embargo, detrás de cada estandarte ondeando, había algo más, algo que no se veía, pero se sentía. El temblor invisible de una ciudad que sabía que todo había cambiado y que ya no había vuelta atrás. César desfilaba con la corona de laurel en su carro triunfal, seguido por elefantes, tesoros, prisioneros y soldados. En cada esquina, estatuas recién esculpidas lo mostraban como Marte, como Hércules, como Júpiter. Y en lo más alto del Capitolio, una inscripción proclamaba que Julio César había venido, visto y vencido. El pueblo aplaudía hasta desgarrarse las manos. Pero entre las columnas del Senado, algunos dientes rechinaban, porque esos triunfos, aunque legales, eran excesivos. Porque la figura del César, ya no vestida de general, sino casi de Dios, opacaba a todos. Y Roma, que había nacido de la desconfianza al poder absoluto, ahora caminaba en silencio detrás de un solo hombre. En el banquete posterior a los desfiles, César ofreció comida a miles de personas. Las plazas estaban iluminadas, el vino corría como agua, las canciones hablaban de su gloria. Pero los viejos senadores se observaban entre sí con incomodidad. Algunos pensaban en su propia juventud, cuando los cónsules eran 2, cuando la ley aún tenía fuerza, cuando los hombres temían al pueblo y no lo usaban. Ahora todo estaba del revés, porque el César no se impuso por la fuerza, sino por la admiración. Y eso lo hacía más fuerte y más peligroso. En secreto comenzaron a reunirse. No eran muchos. 1 docena, quizás 20. Algunos por miedo, otros por celos, otros por convicción. Sabían que enfrentarse a César era casi un suicidio político. Pero también sabían que, si no actuaban, muy pronto no quedaría nada de la República más que un nombre pintado sobre los templos. Y entre ellos brillaba con contradicción un rostro: Marco Junio Bruto, hijo adoptivo de César, protegido, admirado por él. Y sin embargo, cada vez más envuelto en las sombras que crecían a su alrededor, Casio, más duro, más directo, fue quien primero plantó la idea: que César había ido demasiado lejos, que los honores lo habían desbordado, que los dioses no toleraban un hombre tan adorado, que Roma por dignidad debía hacer lo impensable. Al principio,
Muchos dudaron, pero luego empezaron a asentir, porque las palabras se convertían en lógica. Y la lógica, cuando se repite con rabia, se vuelve destino. Se preguntaban si César aspiraba realmente a ser rey. Algunos creían que sí, otros que no importaba, porque el simple hecho de que pudiese hacerlo ya era demasiado. Mientras tanto, César caminaba por Roma con tranquilidad, sin escoltas exageradas, sin miedo. Visitaba foros, templos, bibliotecas. Hablaba con sabios, escribía cartas, soñaba con nuevas campañas. Pensaba en Partia, en Oriente, en un imperio aún más vasto. No sospechaba, o sí, pero no le importaba. Quizá por confianza, quizá por fe en su propio destino. Quizá porque no creía que los hombres a los que había perdonado, a los que había elevado, pudieran volverse contra él. Pero los corazones humanos no se construyen con lógica, y en muchos de ellos lo que César representaba no era inspiración, sino amenaza. Y esa amenaza comenzaba a tomar forma en cuchillos ocultos, en miradas desviadas, en reuniones sin palabras. La ciudad que lo había glorificado empezaba a incubar la idea de que su Salvador debía morir, porque en Roma el exceso de poder siempre fue la sentencia final. Capítulo 14. Los idus de marzo, el día que fue marcado. En el calendario romano, los idus de marzo eran apenas una fecha más. El día 15, el momento en que la luna alcanzaba su plenitud. Pero en aquel año 44 a.C., esa fecha cargaba con un rumor que parecía deslizarse como una brisa fría por los mármoles del Capitolio. No era solo superstición, era una advertencia, un presentimiento, un crujido leve en el tejido invisible del destino. Algunos lo habían soñado, otros lo habían escuchado murmurar a los augures. Una voz en el aire lo decía, sin decirlo: cuídate de los idus de marzo. Y César, como siempre, sonreía, pero no se detenía. La noche anterior, el cielo estaba despejado. Roma dormía inquieta. En los templos, los sacerdotes veían señales ambiguas. Las víctimas sacrificadas mostraban órganos defectuosos. El cielo tenía un brillo extraño, pero nadie hablaba en voz alta, porque había temor, pero también respeto, porque el hombre que debía ser advertido era ya más que un hombre. Y los dioses no siempre se atreven a corregir a quienes parecen imitarlos. César se despertó con dolor de cabeza. Su esposa Calpurnia había tenido pesadillas. Soñó con sangre corriendo por las estatuas. Soñó con él cayendo en los escalones del Senado. Le rogó que no saliera ese día, que esperara, que pospusiera la sesión. Y por un momento, César dudó. Pero luego llegó uno de los conspiradores disfrazado de amigo, Decio Bruto, con palabras suaves, razonables, seductoras. No puedes mostrarte débil, le dijo. El Senado te espera. Y César, fiel a su estilo, se puso la toga, respiró hondo y salió. El camino hacia la curia de Pompeyo, el edificio donde se celebraría esa sesión, estaba lleno de luz. Las calles no estaban abarrotadas, pero había miradas expectantes. Algunos sabían, otros sospechaban, y otros simplemente presintieron que ese día tenía un peso especial. César caminaba tranquilo. No llevaba escolta, solo la dignidad de quien cree que ha superado a la traición, como si su grandeza lo hiciera intocable, como si los puñales respetaran la historia. Al entrar en la curia, los senadores ya estaban allí. Se levantaron al verlo. Algunos lo miraban con reverencia, otros con máscaras. Y mientras César se acercaba al centro, un círculo comenzó a cerrarse lentamente a su alrededor. Todo parecía parte del protocolo. Nadie gritaba, nadie temblaba, todo era silencio. Hasta que no lo fue. El primero en atacar fue Casio. Le sujetó el hombro, otro más sacó el puñal, luego otro y otro. En segundos, la escena se volvió una danza de sombras y acero. César intentó resistir, gritó, se cubrió con la toga. Miró a su alrededor buscando una cara amiga, pero no encontró ninguna, hasta que la vio. Marco Junio Bruto, su protegido, su hijo del alma. Y entonces dejó de resistir. No dijo una frase épica,
No hubo discurso final, solo una mirada, una que lo dijo todo. Una mezcla de sorpresa, decepción y rendición. 23 puñaladas, no todas mortales. Solo una bastaba, pero las otras eran símbolo. Cada una un voto a favor de una república moribunda. Cada puñalada, una confesión de miedo. César cayó a los pies de una estatua de Pompeyo. El hombre al que había vencido era ahora testigo inmóvil de su fin. La sangre manchó el mármol. El eco del golpe seco del cuerpo al caer resonó en el alma de Roma, y el silencio posterior fue más aterrador que los gritos. Los conspiradores salieron proclamando libertad. La república ha sido salvada, decían, pero las calles no celebraron. El pueblo no aplaudió. Habían matado al César, pero no su sombra. Habían asesinado al hombre, pero no al símbolo. Porque en ese instante no resucitó la república. Solo nació el caos, y los idus de marzo dejaron de ser fecha y se convirtieron en mito. Capítulo 15. La traición en el Senado y la última mirada. Todo había sido calculado. La fecha, el lugar, los rostros. Nada había sido dejado al azar, ni siquiera el lugar de la herida final, junto a la estatua de Pompeyo, como si la historia reclamara equilibrio, como si el viejo rival observase en silencio cómo el círculo se cerraba. Pero en ese salón donde el mármol ya no brillaba, sino que se teñía de rojo, lo que se rompió no fue solo el cuerpo de César, fue algo más profundo, la ilusión de control. La noción de que matar a un hombre bastaba para restaurar una república agonizante. En el momento del golpe final, cuando su mirada se cruzó con la de Bruto, no hubo palabras. Solo el colapso de una confianza 1000 veces tejida. Fue esa mirada la que hizo más daño que las 23 puñaladas. Porque entre todos los que rodeaban su cuerpo, era Bruto el que llevaba el peso más insoportable, no el de la daga, sino el del amor traicionado. César no se desplomó por la herida, sino por el reconocimiento. Porque hasta ese instante aún podía pensar que todo era político. Pero al ver a Bruto, entendió que era personal, que el mundo que había construido, incluso con justicia, incluso con grandeza, no había sido suficiente para salvarlo de la naturaleza humana, no de la ambición, sino del miedo. Los conspiradores, al terminar el acto, se quedaron unos segundos en pie, rodeados del silencio más profundo que jamás había llenado un templo romano. Las togas manchadas de sangre, los rostros tensos, no eran los de salvadores de la República, eran los de hombres que aún no sabían lo que habían hecho. Porque no había aplausos, no había vítores, no había liberación, solo un silencio denso, que no bendecía ni condenaba, solo caía como un presagio. Intentaron salir como héroes. Gritaron libertad. Subieron al Capitolio, esperaron, pero el pueblo no se sumó. Las calles, en vez de vitorear, se llenaron de murmuros, de miedo, de ojos clavados en las paredes, de pasos rápidos hacia las casas. Porque el César había muerto, pero la paz también. Y Roma, que alguna vez había creído en los juramentos, ahora entendía que ningún pacto era eterno. El cuerpo quedó tendido por horas. Ningún sacerdote quiso acercarse. Ningún senador lo cubrió. Fue un esclavo el que finalmente, entre lágrimas, se atrevió a tocarlo, a levantar la túnica, a ver el rostro que hasta hace unos minutos había sido el centro del mundo. El rostro ya no tenía gesto, solo una expresión calmada, casi resignada, como quien, incluso al morir, comprende que su historia no acaba ahí, que la sangre es semilla. Y mientras en las casas se cerraban puertas y se ocultaban opiniones, en el corazón de algunos, como Marco Antonio, la rabia crecía. Porque no todos estaban dispuestos a aceptar ese desenlace. No todos creían que la traición traía orden. Y así, sin que los asesinos lo notaran, ya se estaba gestando. La próxima guerra, esa tarde, el Senado no volvió a sesionar. Las columnas parecían más pesadas, las sombras más largas, la ciudad más vacía, no por miedo a la violencia, sino por la certeza de que algo se había roto que ya no podía repararse. Roma no sabía qué era lo siguiente.
Pero sí sabía una cosa, que el César muerto ya no podía morir de nuevo. Y en su última mirada, en ese último segundo suspendido antes de caer, quedó flotando una pregunta sin respuesta. ¿Valió la pena? Capítulo 16. El silencio tras la muerte. Roma en shock. Durante años, la voz de Julio César había sido el pulso de Roma. Bastaba con que hablara para que se ordenaran los mercados, se calmaran las multitudes, se reorientaran los generales. Pero tras los idus de marzo, no hubo voz. Solo un silencio pesado, inquietante, agrietado. No fue un silencio de paz. Fue un silencio expectante, contenido, como si el mundo entero contuviera el aliento esperando lo que vendría después. El cuerpo del César, tras ser finalmente retirado, fue llevado a su casa entre sombras. No tuvo procesión, ni honores, ni funerales oficiales. Solo la mirada inquieta del pueblo, los susurros entre comerciantes, los pasos rápidos de los esclavos que no sabían si debían llorar o callar. Roma había sido decapitada, pero aún no entendía lo que eso significaba. Los conspiradores se atrincheraron en el Capitolio. Habían esperado ovaciones, respaldo popular, una restauración gloriosa del viejo orden. Pero nada de eso ocurrió. El pueblo los miraba con ojos opacos. No los veía como salvadores, sino como traidores, porque a César lo habían amado. No como a un rey, sino como a un protector. Había repartido tierras, perdonado deudas, estabilizado precios, dado pan, espectáculos, orgullo. Lo habían visto caminar entre ellos sin miedo, hablar sin filtros, responder sin desprecio. Lo habían sentido humano y cercano. Y su muerte no se vivía como una liberación, sino como una pérdida sin sentido. En el Senado, el miedo era un manto. Algunos intentaban mantener las formas, pero todos sabían que algo profundo se había roto. No solo la figura de César, sino la idea misma de que las palabras bastaban para gobernar. Las leyes parecían de papel, la autoridad vacía, porque los asesinos no habían traído estabilidad, habían traído incertidumbre. Y Roma, una ciudad que temía al vacío más que a la tiranía, comenzaba a girar sin rumbo. Marco Antonio, el fiel colaborador de César, esperó. No actuó de inmediato. Midió el ambiente, leyó los rostros, escuchó al pueblo y comprendió lo que los conspiradores no quisieron ver, que el verdadero César no estaba en el Senado ni en el mármol, estaba en la memoria colectiva, en las multitudes que no olvidaban, en los soldados veteranos que aún decían su nombre con reverencia, en los jóvenes que soñaban con sus campañas, en los pobres que lo sentían uno de los suyos. César no había muerto, había cambiado de forma. Días después, Marco Antonio solicitó permiso para pronunciar el discurso fúnebre. Los senadores, todavía temerosos, aceptaron. Pensaron que una ceremonia sobria calmaría al pueblo, pero no comprendieron que habían entregado un escenario y que Marco Antonio era como César, un maestro de la palabra. El foro se llenó, el féretro fue llevado al centro y entonces Antonio habló, no con gritos, sino con fuego contenido, no con odio, sino con ironía. No voy a alabarlo, dijo, y lo llenó de elogios. No voy a agitar al pueblo, y lo encendió. Mostró el testamento de César, donde legaba bienes a los ciudadanos, parques a los pobres, dinero a cada hogar. Mostró su toga ensangrentada, nombró a Bruto, a Casio, a cada uno. Y Roma ardió. El silencio terminó. El pueblo gritó, lloró, se enfureció. Quemaron la curia. Persiguieron a los asesinos. El cuerpo de César fue incinerado en plena plaza, no en un templo, no en un mausoleo, sino en el corazón de Roma, sobre maderas improvisadas, bajo el llanto de una ciudad entera que entendía, por fin, que ya nada sería igual, porque el silencio tras su muerte había sido solo el preludio de una nueva tormenta, y César, aunque muerto, ya comenzaba a gobernar desde el más allá. Capítulo 17. Marco Antonio, Octavio y el eco de una figura. El cuerpo de Julio César ya se había convertido en cenizas, pero su sombra apenas comenzaba a crecer, porque lo que quedó tras su muerte no fue paz,
fue una grieta abierta en el alma de Roma. Una grieta que no podía sellarse con discursos, ni con templos, ni con homenajes. Una grieta que necesitaba sangre, alianzas y herederos. Y allí, entre los restos de esa república moribunda, dos nombres emergieron con fuerza: Marco Antonio y Octavio. Uno era el amigo más cercano, el otro el hijo adoptivo. Ambos lo habían amado, ambos lo invocarían. Pero entre ellos no había lugar para los dos. Marco Antonio fue el primero en moverse. Orador brillante, general valiente, hombre de excesos y carisma, sabía que el momento le pertenecía. Había pronunciado el discurso que incendió Roma. Había mostrado la túnica manchada, había leído el testamento, había hecho llorar al pueblo. Y con eso había sellado su autoridad sobre las masas. Por unos días pareció que nada podía detenerlo. Tomó el control de los fondos públicos, asumió funciones casi dictatoriales y empezó a hablar de venganza, no como una emoción, sino como un deber. Pero en medio del humo apareció Octavio. Tenía apenas 18 años, delgado, pálido, silencioso, hijo adoptivo de César según el testamento, y por tanto su heredero legal. Al principio nadie lo tomó en serio. Demasiado joven, decían, sin experiencia, sin batallas, sin peso político. Pero Octavio tenía algo más profundo que la fuerza, tenía paciencia y tenía el nombre. Se hizo llamar Cayo Julio César Octaviano. Y con cada día que pasaba, la gente olvidaba al muchacho y empezaba a ver en él una prolongación del padre. No hablaba mucho, pero cada palabra estaba medida. No gritaba, pero cada gesto era observado. Y mientras Marco Antonio hacía ruido, él tejía alianzas. Al principio intentó acercarse a Antonio. Le propuso compartir el poder, honrar juntos el legado de César, perseguir a los conspiradores como una causa común. Pero Antonio lo miraba con desdén. Lo subestimó, lo ninguneó, creyó que podía ignorarlo. Y ese fue su error, porque Octavio no buscaba protagonismo inmediato, buscaba sembrar. Mientras Antonio tomaba decisiones impopulares, aumentaba impuestos, chocaba con el Senado, Octavio cortejaba a los veteranos de César, prometía tierras, hablaba de continuidad, juraba fidelidad a la memoria del dictador. Y lentamente comenzó a arrebatarle su base de poder. Roma no tardó en dividirse, no entre ideas, sino entre lealtades. ¿Quién representaba mejor a César? ¿El amigo carismático o el hijo silencioso? ¿El guerrero o el estratega? El Senado, viendo la rivalidad, hizo lo que sabía hacer mejor: jugar al equilibrio. Se acercó a Octavio para contener a Antonio. Le ofrecieron honores, cargos, acceso a tropas, y el joven aceptó todo con cortesía, pero sin mostrar aún las cartas que guardaba en el alma. Finalmente, la tensión estalló. Antonio fue declarado enemigo público. Octavio recibió permiso para enfrentarlo, pero en vez de aniquilarlo, propuso un giro maestro. Se reunió con él y también con Lépido, otro general con poder y ambición. Y allí, en secreto, sellaron un nuevo pacto, el Segundo Triunvirato. Una alianza no entre amigos, sino entre depredadores que sabían que, para gobernar, debían primero vengar. Proscribieron a sus enemigos, redactaron listas de muerte, ejecutaron senadores, exiliaron voces críticas. Roma se tiñó de miedo y de orden. La República no había muerto el día que cayó César, murió en ese pacto, donde se entendió, sin decirlo, que el poder ya no se compartiría jamás, que solo uno sobreviviría. Y mientras Octavio y Antonio alzaban juntos las banderas de la venganza, el pueblo confundido observaba, porque no sabían aún que ese eco de César resonaría por generaciones, y que uno de ellos tomaría su nombre y lo convertiría en eternidad. Capítulo 18. César divinizado, del hombre al Dios. Roma siempre había desconfiado de los reyes, pero había aprendido a amar a los dioses. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras la muerte de Julio César. Lo que empezó como luto se transformó en mito y luego en religión.
porque aunque su cuerpo había sido quemado en medio del pueblo, lo que quedó no fueron solo cenizas, sino una figura que ya no pertenecía a los hombres. Su nombre dejó de ser solo un nombre, su rostro dejó de ser solo una imagen, su legado dejó de ser solo político. César ya no era solo un título, César era divino. La primera señal fue el cielo. Pocos días después de su asesinato, durante los juegos funerarios celebrados en su honor, una estrella brillante apareció en el firmamento. Permaneció visible varios días. Algunos decían que era un cometa, otros que era un presagio. Pero para el pueblo, era su alma, subiendo, ascendiendo, convertida en luz. Marco Antonio no tardó en usar ese fenómeno como arma simbólica. Declaró públicamente que la estrella era la señal de la apoteosis de Julio César, que su alma había sido recibida por los dioses, que ya no era solo su general, sino Divus Iulius, el divino Julio. Esa proclamación no fue solo retórica, fue política, espiritual y profundamente efectiva, porque legitimaba el poder de los que lo reclamaban como heredero, y sobre todo, le daba al pueblo una razón para seguir amándolo. César había sido su protector, su benefactor, su escudo contra los abusos del Senado. Ahora lo era eternamente, porque un dios no muere, no envejece, no traiciona. Un dios permanece. Octavio, el joven heredero, entendió el poder de ese gesto. Se apropió de él. No solo aceptó su adopción legal, la amplificó. Se declaró hijo del dios Julio, no como simple fórmula, sino como identidad. En sus monedas, en sus discursos, en sus estatuas, el vínculo era claro. Él no era simplemente Octavio, era el hijo del divino César, y con eso plantó una semilla que cambiaría para siempre el rumbo de Roma. Porque si César era un dios, su heredero no podía ser un hombre común. Su autoridad no venía del Senado, venía del cielo. Los templos empezaron a construir altares en su honor. Las monedas acuñaron su imagen con rayos solares detrás de su cabeza. Los sacerdotes iniciaron rituales. Y aunque aún no existía el cristianismo ni el concepto de santidad occidental, Roma ya experimentaba lo que significaba adorar a un muerto como si aún gobernara. Y mientras la ciudad se acostumbraba a ver su imagen en cada esquina, mientras los soldados juraban lealtad no solo al general, sino al Dios, el verdadero cambio se gestaba en silencio. Porque el paso de César al panteón divino no era solo una glorificación personal, era un puente. Un puente entre la república que ya no existía y el imperio que estaba por nacer. Porque si un hombre podía volverse Dios, entonces su descendencia podía volverse emperador. Así, sin necesidad de leyes nuevas. Roma dejó de ser una república en guerra y comenzó a convertirse en una monarquía disfrazada de devoción. Y todo porque una estrella apareció en el cielo. Capítulo 19. El legado político, militar y cultural. Julio César había desaparecido del mundo de los vivos, pero Roma seguía respirando bajo sus decisiones, porque su legado no fue un mausoleo, fue una transformación total. En lo político, cambió la arquitectura del poder. En lo militar, redibujó las fronteras del mundo conocido. Y en lo cultural, sembró una visión que, siglos después, seguiría palpitando en las ideas de orden, ambición y destino. No fue un simple reformador. Fue el molde sobre el que se fundió una nueva civilización. Políticamente, César rompió la fachada de la República y mostró lo que ya era evidente, que Roma no podía sostenerse con reglas escritas para una ciudad, mientras se gobernaba un imperio. La ilusión de la representación senatorial, las asambleas controladas, los comicios manipulados, todo eso se quebró bajo su liderazgo. No destruyó las instituciones, las superó, porque entendió que el poder real ya no estaba en los decretos, sino en la acción. Gobernó como un solo hombre rodeado de símbolos, y al hacerlo, trazó el modelo que usarían todos los emperadores que vinieron después. Incluso los que lo traicionaron, lo imitaron. En el ámbito militar, dejó huellas profundas en la estrategia, la disciplina y la relación entre general y soldado.
No era un comandante distante, marchaba junto a sus hombres. Comía con ellos. Dormía en sus campamentos. Sabía sus nombres, recordaba sus historias. Por eso lo seguían hasta el fin del mundo. Por eso sus legiones lo adoraban. Y por eso, cuando murió, muchos de ellos lloraron no al líder, sino al padre. Fue en la Galia donde elevó el arte de la guerra a una coreografía calculada, donde transformó mapas, creó rutas, fundó colonias. Y más allá de la conquista fue un constructor. Caminos, puentes, fortalezas. Roma no solo crecía con él, se organizaba, pero su legado más sutil y quizás más duradero fue cultural. César era culto, escribía, pensaba, observaba. Su comentario sobre la guerra de las Galias no fue solo un informe militar, fue literatura estratégica, narrado en tercera persona con precisión, con elegancia, no como un simple testimonio, sino como una obra destinada a ser leída, enseñada, admirada. Fue su forma de moldear su propia imagen, de controlar la narrativa, de enseñarle a Roma y al futuro quién había sido. Porque entendía que la palabra es también poder. Impulsó reformas del calendario, del sistema monetario, del orden administrativo. Pero más allá de cada medida, lo que cambió fue la noción de autoridad. Antes de él, la grandeza romana se medía por la tradición. Después de él, se medía por el impacto. Y por eso, aunque murió como dictador, su apellido se convirtió en título. César dejó de ser un nombre y se volvió sinónimo de imperio. Emperadores futuros lo llevarían con orgullo. En Roma, en Bizancio, en Alemania, en Rusia, Kaiser, zar, todos beben de esa raíz. Porque su figura fue el molde eterno del poder absoluto. Roma, tras su muerte, no volvió a confiar en el Senado, no volvió a tolerar la fragmentación. Se acostumbró a mirar hacia un solo centro, a escuchar una sola voz. Y aunque ese imperio cambió de manos, de idiomas, de banderas, su forma de pensar, el poder, siguió siendo la misma. Hasta hoy, porque César no solo conquistó territorios, conquistó el futuro. Capítulo 20. Julio César eterno, cuando la historia se convierte en destino. Han pasado siglos, imperios han caído, ciudades se han vuelto polvo, lenguas se han olvidado, pero su nombre sigue vivo, sigue escrito en los libros, en las estatuas, en los títulos de poder. Julio César no fue solo un hombre, fue una curva en el curso de la humanidad. Antes de él, Roma era una república de mármol agrietado. Después de él, fue la capital de un imperio sin límites. Su vida y su muerte no fueron simples episodios. Fueron parte de una transformación irreversible. Porque hay figuras que no se pueden medir solo por lo que hicieron, sino por lo que desencadenaron. Cuando los emperadores alzaban sus estandartes, usaban su nombre como escudo. Cuando los conquistadores dibujaban fronteras con sangre, lo hacían soñando con su gloria. Cuando los líderes modernos hablan de autoridad, carisma o reforma, aún se reflejan, queriéndolo o no, en su silueta. Porque César no fue solo un político, ni un militar, ni un escritor. Fue una idea, una advertencia, un espejo. La humanidad lo ha invocado como ejemplo y también como peligro. Porque encarna la paradoja del poder absoluto, la capacidad de transformar el mundo y al mismo tiempo convertirse en su mayor amenaza. Pero más allá de las interpretaciones, más allá del juicio histórico, lo que permanece es el magnetismo de su historia. El niño nacido en una familia patricia empobrecida, el joven que desafió a Sila, el abogado que cautivó al pueblo, el general que cruzó la Galia, el político que cruzó el Rubicón, el dictador que rediseñó Roma, el hombre que, al mirar a su traidor, no pronunció rencor, solo sorpresa. Todo eso es Julio César. Y aún hoy, al pronunciar su nombre, no lo hacemos como una simple referencia. Lo decimos con una mezcla de admiración, miedo, misterio, porque sabemos, en lo profundo, que su historia no fue un simple capítulo. Fue una puerta,
Una puerta que, una vez abierta, cambió para siempre la forma en que los hombres entienden el poder, la ambición y el precio de ambos. Y quizás, si cierras los ojos por un instante, aún puedas oír el eco de sus pasos en el mármol del foro. Sentir el murmullo del pueblo repitiendo su nombre. Ver a lo lejos esa estrella que apareció en el cielo tras su muerte. Y entender, sin palabras, por qué su sombra no puede borrarse. Porque cuando la historia se convierte en destino, el hombre deja de pertenecer al pasado y Julio César ya es eterno.